México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Shabot y esto es Dinero y Poder. Más de 50 organizaciones sociales presentaron la acción ciudadana frente a la pobreza que busca enfrentar sus causas y eliminar las barreras que la generan. Su objetivo es promover una economía incluyente y el ejercicio efectivo de derechos sociales, iniciando por acceso efectivo a la salud. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Edna Jaime, directora de México Evalúa, y por supuesto parte de este análisis que se hace. Buenas noches, Cervera Macario Esquetino. Buenas noches, Edna. Gracias ¿Cómo están? Muy buenas noches. Edna, este tema de combate a la pobreza es manejado además en épocas electorales como estas como una gran bandera y parecería ser que independientemente de las políticas sociales que se han hecho para contener la pobreza, modelos desde solidaridad o antes hasta lo que hoy se conoce como progresa, parecería ser que pues sirven para evitar que la gente se muera de hambre, pero no sirven para sacarlos de la pobreza. Así es, en 20 años, más de 20 millones, 14.5 millones de pobres más. La desigualdad no se mueve. Entonces, lo que nos quiere decir es que las políticas públicas orientadas a resolver este problema no están dando en el blanco, por un lado, y por el otro que pues, no podemos plantear la idea de que estos grupos de población superen la pobreza si esta economía no crece. Entonces, una coalición de organizaciones de distinto origen, pues incómodas con el statu quo. Es un statu quo de este equilibrio triste, un equilibrio donde pues crecemos poco, no resolvemos los problemas de pobreza, la desigualdad parece que se perpetúa. Nos organizamos para plantear esta acción ciudadana, donde queremos pues promover un debate amplio para una política de Estado que tenga o que esté pues, orientada por dos ejes. El primero es una economía incluyente. Sí. Creemos que si tenemos esta economía escindida, las posibilidades de crecimiento de la economía mexicana van a ser limitadas. Y por el otro, garantizar derechos sociales, el acceso a derechos sociales. Entonces, estos son dos ejes que animan a la acción y, como les decía, 50 organizaciones. Hay organizaciones que se dedican al análisis y otras que están trabajando en la base. Con comunidades pobres, tratando de generar propuestas económicas de generación de ingreso en esas comunidades. Entonces, una coalición amplia porque creemos que no podemos seguir igual. Ahora, frente a las propuestas de los distintos partidos políticos en las elecciones, donde pues más, independientemente de que se dedican más a dispararle al contrario que a proponer algo, ¿aquí habría algo concreto que se les podría pedir a los políticos, a la nueva clase política que estará ahí al frente del Congreso, algunos gobernadores? ¿Qué tendría que hacer el Estado, el gobierno, para de alguna manera comenzar a apoyar modelos de crecimiento mayores? Mira, en el corto plazo la iniciativa se plantea en un tema presupuestal. El gobierno nos ha planteado que quiere hacer una reingeniería del gasto, presupuesto base cero. Entonces queremos aprovechar ese debate para presentar la evidencia que se ha acumulado respecto a la efectividad del gasto en desarrollo social. Creo que tenemos medición de pobreza seria, que ya es un referente para todos y es una manera en la que evaluamos los resultados de la política social. Tenemos a Coneval, haciendo evaluación de la política social y a infinidad de instituciones que han generado evidencia. Queremos ofrecer estos insumos para la toma de decisiones y para la reformulación del presupuesto ahora que se abre esta ventana de oportunidad. Creo que es muy importante revisar los programas presupuestales destinados al abatimiento de la pobreza y creo que es muy importante corregir. Me parece increíble que el gasto, por ejemplo, en salud se haya incrementado en los últimos años de manera muy importante a través del Seguro Popular y sin embargo el gasto de bolsillo de los mexicanos sigue creciendo también. Entonces algo ahí que no está resultando suficientemente efectivo el gasto en salud para que una familia
que está en la línea de la pobreza no salte hacia la pobreza por un gasto catastrófico en materia de salud. En educación es el mismo tema, gastamos y la calidad sigue siendo muy mala. Entonces no estamos garantizando derechos sociales, estamos teniendo un gasto importante en rubros que tienen que ver con el desarrollo social, pero no están afectando. Entonces me parece que aprovechar esta discusión pues es un espacio privilegiado para que pongamos sobre la mesa propuestas. Edna, de alguna manera lo planteas muy bien, esta parte en donde la pobreza se concentra en ciertos lugares de la República Mexicana y se va haciendo una brecha cada vez más grande respecto a otros. Es muy claro que ciertos sectores de actividad que están jalando muy bien para la República Mexicana, pues no están en todos lados. Se ubican claramente en corredores industriales, automotrices, de exportación, y los indicadores ahí de pobreza son increíblemente diferentes de estados. Pues aquí les hemos puesto un mote, que son estados en donde no se produce nada, son los estados de la nada, especialistas en nada. Y ahí el papel del gobierno, pues sin duda alguna, tiene que favorecer. No lo hemos visto en los últimos 80 años, y eso ha ocasionado que, al contrario de otros países del mundo en donde las diferencias regionales al interior, conforme un país va creciendo, se van abatiendo, aquí es exactamente al revés. Aquí no tenemos convergencia, sino divergencia. Es correcto. Y creo que el centro de esta acción es cómo eliminamos esas barreras que pueden estar puestas por infraestructura insuficiente, por falta de capacidades, capital humano. Entonces me parece que hay que poner atención, porque este México escindido nos está afectando a todos, ¿no? La frontera de posibilidades de la economía mexicana no va a moverse si no atendemos al México que se quedó atrás. El México que casi no produce, pero tampoco consume. Entonces, por eso la economía mexicana, su dinamismo, pues está atado al consumo del mercado estadounidense. Los mexicanos, la mayoría, por estar en condición de pobreza definida desde el punto de vista del ingreso, consume poco. Entonces, yo creo que sí tenemos que plantear políticas de Estado mucho más acertadas, dar en el blanco y interpretar que como una política económica a favor del crecimiento, pues debe estar asociada con políticas también de abatimiento de la pobreza y de la desigualdad. Estamos en una trampa y en un círculo vicioso, ¿no? Sí. No crecemos porque hay pobres, y hay pobres porque no crecemos. Y esta incapacidad permanente de decirle al sector privado, pues invierte. Pues ¿cómo voy a invertir si hay muy pocas oportunidades y no hay infraestructura? Y romper ese círculo es verdaderamente caótico, no solamente en México, en cualquier parte del mundo. La mayor cantidad de inversión se dan en donde están verdaderamente esas posibilidades, y claramente en los estados del sur del país, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, parte de Michoacán, es francamente impresionante este nivel de pobreza. Y es donde fracasan todos los proyectos de reforma educativa, donde fracasan los proyectos de inversión en infraestructura física. Hemos tenido anuncios desde Vicente Fox, cuando planteó el Puebla-Panamá, el presidente en el decálogo, cuando habló de temas de seguridad, el componente era cómo rescatamos a las zonas atrasadas del país, pero pues parece que ya también se diluyó. Al respecto, una gran diferencia entre lo que tenemos hoy y lo que teníamos antes es que ahora sí hay sociedad civil y antes no había. Eso es bien importante. Cuando empezaron los cambios en México, realmente la sociedad no tenía ninguna organización. Las pocas organizaciones que existían acabaron siendo parte de partidos políticos y se metieron en esta lucha que no es el objetivo fundamental de ellas, y dejaron de ser útiles. Ahora hemos tenido más éxito con varias de las organizaciones, incluyendo la que tú encabezas, pero un elemento clave para el éxito es tener un objetivo muy específico, y a mí me preocupa un poco que ahorita que hablábamos, más allá del asunto de la pobreza, ya nos estamos moviendo al asunto económico y si hacemos eso, yo creo que no van a tener mucho éxito. Hay dos iniciativas de corto plazo con las que va a arrancar este proyecto. Uno es presupuesto base cero, que lo bautizamos presupuesto sin moche. Sin moche. El otro, que lo bautizamos cero listas de espera. Y ese es un ejercicio como de empoderamiento ciudadano. O sea, queremos que aquellos que son usuarios de los servicios públicos de salud pues tengan una voz
y puedan tener instrumentos para exigir, ¿no?, el acceso a la salud. Cero lista de espera, estamos ofreciendo en una página de internet algunas herramientas para que a quienes se les niegue el servicio médico puedan denunciarlo, ¿no?, y poder dar seguimiento. Entonces es una iniciativa que también tiene un brazo de Contraloría Social y de seguimiento ciudadano que esperemos funcione. Porque sin lugar a dudas, pues necesitamos las dos pinzas, los dos instrumentos. Claro, y en este que tiene que ver con presupuesto base cero, todos los programas sociales y contra la pobreza que se hicieron en México antes de 1997 eran regresivos. Todos, sí, salvo la educación básica. Sí. De 97 para acá ya tenemos algunos programas, sí, más o menos decentes, ¿no? Como oportunidades y demás, pero aún así no han tenido un impacto tan significativo. Entonces, ¿van ustedes también ahí proponiendo alguna idea de programas específicos a la hora de discutir el presupuesto base cero o nada más revisarlo? Está muy bien mapeado cuáles son los programas con efecto progresivo y cuáles son los programas con efecto regresivo. Entonces, ahí se puede trabajar para privilegiar los que tienen un efecto ¿Y cerramos progresivo. la Secretaría de Agricultura? Por supuesto. Ahí es puro gasto para mantener una estructura corporativa. No, la dedicamos a que produzca. Necesitamos un campo que produzca, no un campo que reparta subsidios. ¿Qué es lo que hacen hoy? Pero los subsidios al campo no mejoran la productividad ni abaten la pobreza. Así es correcto, sí. Entonces sostienen una estructura corporativa y eso está documentado. Sí. O sea, tenemos evidencia para hacer mejor política pública. Por ahí no es un problema técnico, no. Es un problema político. Así es. Entonces, para plantear un mejor presupuesto en temas de desarrollo social, hemos generado la evidencia. Ahora, esto implica necesariamente, decía Macario, sociedad civil que actúa, generar compromisos con el aparato político, con los que toman las decisiones, porque suena bien, aparece el planteamiento, lo puedes publicar, sacas el libro. ¿De qué manera existe esta conexión entre una sociedad civil que puede plantear algo coherente como alternativa y la intencionalidad del propio gobierno federal, fundamentalmente, o de los gobiernos de los estados, si es que alguien puede controlarlos, para que le entren a este tipo de transformación que implica necesariamente afectar intereses? Porque este tema del mantenimiento de la pobreza, antes se decía muy coloquialmente, bueno, pues es que al sistema priista le conviene mantener a los pobres porque son el voto. Hoy resulta que eso ya no es tan cierto, o no es cierto, y el problema radica en que pues, hay ciertos espacios de poder y mejor no los toques, no te atrevas a tocar. Los 12 años de panismo dijeron, no, esos no los tocamos porque nos puede reventar el país. ¿Cómo hacer para que esto se vuelva realidad? Mira, tenemos ya un espacio de interlocución, con el subsecretario de egresos. Sí está convocando a la sociedad civil para que planteemos, ayudemos a dar ideas, informemos su proceso de toma de decisiones. Yo espero que sea fructífero. Pero ciertamente hay una lógica que tiene que romperse, ¿no? Por un lado, el secretario Videgaray dice que hay que recortar el gasto y por otro lado, la Secretaría de Gobernación gasta para resolver problemas. Casi es pago por evento, ¿no? Tenemos una bomba, un movimiento social. Hay que meterle dinero. Hay que meterle dinero. Entonces tenemos a los maestros, tenemos acuerdos que implican dinero. Y bueno, esa lógica pues es difícil de vencer, ¿no? Y mientras esa lógica sea difícil de vencer, pues entonces la reingeniería del gasto, la reforma al gasto que este país tanto necesita, pues se va a ver pues entorpecida, ¿no? Pero sí hay espacios de interlocución. Yo creo que en los gobiernos estatales tenemos que trabajar mucho más. Con la federación, ha habido pues espacios de interlocución y de influencia, hay que reconocerlo. En los gobiernos estatales hay que trabajar con sociedad civil allá. Que a veces no existe todavía. Hay que tener contrapesos allá. Que a lo mejor es parte de la explicación de los problemas que se hablaban geográficamente, ¿no? Es decir, los estados en donde esto no ha funcionado y sigue sin funcionar, no tienen sociedad civil, y en donde las cosas medio van avanzando es porque la sociedad civil sí funciona, y así se resolvió el problema de violencia extrema en Tijuana, en Juárez, en Monterrey, y se han resuelto otras cosas. Así es. ¿Cómo se le hace para construir sociedad civil? Pues es un proceso muy largo, ¿no? Es un proceso difícil construir sociedad civil y construir contrapesos. Entonces, pues esta acción ciudadana tiene pues la mira puesta en eso también,
¿no? En cómo construir, ofrecer algunos instrumentos para empoderar al ciudadano. Hay muchas organizaciones trabajando desde la base y yo creo que esto eventualmente va a transformarse en una sociedad civil que tenga más presencia, que pese como contrapeso y también en las tomas de decisiones. Mientras este componente esté ausente, pues va a ser difícil, ¿no? ¿Cómo? Mientras no haya mecanismos de rendición de cuentas. ¿Tienen algún, digamos, cronograma de en qué momento poder llevar a cabo alguna de estas acciones? Ya arrancamos con el tema de presupuesto base cero y ya arrancamos con 0 listas de espera. Necesitamos que estas redes, son 50 organizaciones y son redes también que han venido trabajando por mucho tiempo en comunidades desde la base, pues realmente se movilicen pues a favor de esta iniciativa de 0 listas de espera. Sí creemos que pues acciones de Contraloría Social pueden hacer una diferencia. Sí, sin duda. Ahí es donde está la clave finalmente para poder modificar eso. Edna Jaime, directora de México Evalúa, muchísimas gracias por Al estar aquí contrario, con muchas nosotros. gracias a ustedes. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder.